Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de charlas, de conferencias sobre ciencias veterinarias que organizan la Federación Veterinaria Argentina junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Les voy a pedir, como hacemos todos los martes a las 7 de la tarde, desde hace varios meses, que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos, que colaboren con ese gesto para que todos podamos llevar adelante esta transmisión de manera ordenada. Mi nombre es Luciano Aba, soy editor del periódico Motivar y como siempre muy agradecido de estar llevando adelante estas presentaciones que vienen cumpliendo, digamos, claramente su objetivo. Los invito a todos a que ya algo que nos gusta mucho hacer es que nos empiecen a escribir en el chat y nos cuenten desde dónde nos están mirando, desde dónde están siguiendo esta transmisión en la cual vamos a estar escuchando a Belén Giafino hablando respecto de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Y para darle la bienvenida, empiezo como siempre también con Ignacio Cotani, quien es referente del área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Hola Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y buenas tardes a todas las personas que se han sumado una semana más a una nueva charla de este ciclo de charlas de formación profesional. Y bueno, como decimos siempre, muy satisfecho por lo que se viene haciendo y agradeciendo a la FEBA en este trabajo en conjunto que venimos desarrollando. Y bueno, en esta ocasión agradecer muy especialmente a Belén, una docente de nuestra casa de estudio, que con mucha predisposición nos va a brindar hoy esta charla, que bueno, es una temática muy relacionada a las injerencias de nuestra profesión, como es la salud pública, la salud de los alimentos. Así que esperemos, como siempre decimos, que disfruten de las charlas, que les sea de utilidad, y repetirle principalmente a nuestros colegas graduados de la facultad que no dejen de comunicarse con nosotros cada vez que tengan alguna inquietud, que le podamos ser de utilidad desde nuestra facultad, y relacionado a este ciclo de charlas bueno, que nos alcance las demandas respecto a los temas que les interesan, y hasta incluso por ahí alguna sugerencia respecto a algún colega disertante que se quiera sumar a este ciclo de charlas. Así que nada más, un saludo para todos y que disfruten esta charla. Bien, Ignacio, buenísimo y súper claro la importancia de avanzar en este tipo de conferencias sobre ciencias veterinarias. Y antes de darle la palabra al presidente de la Federación Veterinaria Argentina, les cuento que nos están viendo, bueno, de Tucumán, de Pehuajó, la provincia de Buenos Aires, La Plata, San Antonio de Areco, gente de Santa Fe, General Pico en La Pampa, Chubut. Bueno, voy endulzando desde Espeluz y La Pampa, nos voy endulzando un poco a todos para entender que nos están mirando desde muchos lugares al mismo tiempo. Y ahora sí, Héctor Otermin, presidente de la FEBA. Hola Héctor, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Luciano, buenas tardes a todos. Bueno, un día más de este ciclo de charlas que hemos denominado Una salud, un compromiso de la profesión veterinaria, que realmente lo tenemos que tomar de esta manera. Agradecer nuevamente, como lo hacemos siempre, a la Facultad de Veterinaria, en este caso en especial a Belén, que ha mostrado toda su predisposición para sumarse a este ciclo de charlas. Y con un tema que tiene mucho que ver con la salud y con las enfermedades transmitidas por alimentos, que realmente es un tema no menor para nuestra profesión y que hoy en día tenemos que hacer hincapié y vamos diversificando en el ciclo de charla distintos temas por justamente esta razón. Históricamente se lo vio al veterinario como el profesional de grandes o pequeños animales, si nos remontamos a poco tiempo atrás, y antes era una persona multifacética que cubría todas las áreas. Hoy, por suerte, ya está bastante delimitado los roles en cada tema, pero bueno, justamente en este ciclo de charla queremos ver que hay áreas que no están explotadas y el tema de la salud pública, el control de alimentos, es más que importante y es un área que nos cabe una responsabilidad enorme, ya que va a depender de nosotros que cada cosa, cada alimento que exista sobre la mesa, y va seguramente
ese alimento pasó por las manos de un veterinario y fue quien dio el ok para que lo podamos consumir. Entonces, nuestra profesión es la garante de que los alimentos sean sanos y inocuos. Así que bueno, pero de eso es más, tiene mucho más identidad para referirse al tema Belén, así que yo los dejo, les agradezco una vez más y muy satisfecho por este ciclo de charlas. Recién le comentaba a Luciano, Ignacio, Belén, hoy justamente me han pedido todo el ciclo de charlas desde Brasil. Evidentemente, lógicamente, nos llena de orgullo que empieza a traspasar las fronteras este ciclo. Así que bueno, muchísimas gracias. Genial, Héctor. Bueno, ya acercándonos a los 100 asistentes a esta charla que estamos por comenzar, la voy a presentar a Belén Schiaffino. Como decíamos, es referente de la regional SENASA La Pampa San Luis, es jefa del servicio de frigoríficos de exportación de Speluzzi y Patagonia Meat. También, como decía Ignacio, es docente de la Cátedra de Bromatología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, entre otras tareas que lleva también, como me decía Belén hoy, en capacitación también en la regional. Así que bueno, Belén, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la presentación, Luciano. No, no hay por qué. Bueno, Belén, hay mucha expectativa y entiendo perfectamente el vínculo entre la profesión veterinaria y lo que vas a hablar, las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Así que sin más te dejo, ¿te parece que arranques con tu presentación? Yo cuando vayas promediando a la mitad te voy a interrumpir brevemente para contarte cómo venimos, pero todo tuyo. Bueno, gracias Luciano, gracias Héctor. Buenas tardes. Un gusto saber de que bueno, cuento con la compañía de todos ustedes del otro lado de la pantalla. Así que bueno, espero que sea de mi interés esta capacitación dentro de mis posibilidades. Y agradezco la oportunidad que me brinda la Federación Veterinaria Argentina, la Universidad de La Pampa, y agradezco también el incentivo que me ha dado el SENASA y el personal del SENASA para llevar a cabo esta tarea. Así que bueno, súper agradecida. Por mi parte, vamos a tratar este tema que figura acá en la pantalla, las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, que va a consistir en 3 charlas dentro de este ciclo. La primera, bueno, la vamos a empezar a desarrollar hoy, en donde vamos a ver algunas generalidades, y vamos a ver que van a estar divididas en grupos, así que vamos a ver parte de estas enfermedades que pertenecen al grupo 1, y vamos a continuar el martes próximo, el 18, y el 1 de septiembre, según el calendario que manejamos, también a este mismo horario. Así que esto va a estar complementado con el resto de las charlas. Bueno, la idea es desarrollar en este tiempo que tenemos algunas de las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos que ocurren de manera más frecuente o que tienen alguna incidencia importante, sobre todo acá en la zona. Así que si estamos listos, comenzamos. Después vamos a entrar a las que son de carácter parasitario. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimento? Tenemos que tener en cuenta que son enfermedades que van a acusar como un síndrome, es decir, como un conjunto de síntomas que van a ser originados por la ingestión de agua o alimentos que están contaminados por algún agente biológico, ya sea una bacteria, un virus, un parásito, pero también por un agente no biológico, que puede ser, por ejemplo, un metal pesado. Tiene que estar en cantidades suficientes y puede darse de forma aguda, crónica, a una sola persona o a un grupo de personas que consumen un mismo alimento. Entonces, ¿cuál es la importancia y a qué lleva que desarrollemos este ciclo de charlas? Que es un problema muy importante de salud a nivel mundial, que cada vez en estos casos hay más denuncias, informes de enfermedades transmitidas por alimentos, y que son responsables de una cantidad inestimable de pérdidas humanas y también de morbilidad. Y lo que es importante tener en cuenta, como en muchas otras enfermedades, tenemos grupos que son vulnerables a estas parasitarias, a las estas en general. Los niños, los ancianos, mujeres embarazadas y también las personas inmunosuprimidas.
¿Qué vemos en el gráfico de la derecha? Nosotros tenemos la posibilidad de clasificar a estas enfermedades transmitidas por alimentos en tres grupos. Por un lado podemos tener una intoxicación, que es cuando nosotros vamos a ingerir un alimento que ya tiene una toxina, ¿sí? Que haya sido producida por una bacteria, por un hongo, por un moho. Entonces, nosotros, esa toxina que está presente en el alimento, lo ingerimos y nos causa de esta manera la enfermedad. Ejemplo de esto puede ser toxinas presentes en pescados, en mariscos, una toxina del Staphylococcus aureus. Y después tenemos otro grupo, como la toxoinfección, que se produce por la ingestión de alimentos. No, sí. ¿No? ¿Sí, Luciano? Nada, se habilitó un micrófono de alguien sin querer, así que lo vamos a disculpar y seguimos. Bien, repito entonces, estábamos hablando de lo que es una toxoinfección, que se produce por la ingestión de un alimento que contiene microorganismos patógenos y que estos microorganismos son capaces de producir la toxina una vez que lo ingerimos. Es decir, la toxina se va a producir adentro de nuestro organismo. Ejemplo, el botulismo de los niños, un Clostridium perfringens, una Escherichia coli enterotoxigena. Bien, y por último, lo que vamos a desarrollar nosotros en este webinar, lo que son el grupo de las setas que corresponden a una infección, que se produce por la ingestión de un microorganismo perjudicial para la salud, ya sea un virus, una bacteria o un parásito, y que son capaces de desarrollar la enfermedad. Nosotros nos vamos a centralizar, ¿sí?, dentro de esta clasificación de infección a las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Para eso vamos a recordar algunas características, ¿sí?, de los parásitos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los parásitos van a variar de tamaño, ¿sí? No todos son a simple vista como lo que nosotros podemos observar a la derecha. Vamos a tener parásitos que son organismos muy, muy pequeños, de una sola célula, y hasta parásitos que son visibles a simple vista, y vamos a ver hoy que pueden llegar a medir hasta 15 metros. Entonces tenemos una variedad importante en las características de estos parásitos. A su vez van a variar en los ciclos de vida. Hay parásitos que utilizan un solo huésped permanente y otros que van a tener un ciclo de vida mucho más complejo, en donde deben pasar por diferentes etapas de desarrollo y en esa medida van a ir utilizando diferentes huéspedes. ¿Qué tenemos en cuenta también? Que estos huéspedes son los que van a nutrir a ese parásito y darle protección en nuestro organismo para que se desarrolle. Y por último vamos a tener en cuenta que frecuentemente estos parásitos se van a liberar por las heces de sus hospedadores. Bien. ¿Qué mecanismos generadores de enfermedades parasitarias conocemos? Podemos nombrar el fecalismo, que puede ser directo o indirecto. Hablamos de fecalismo directo cuando hay una ingestión de materia fecal de forma directa, por ejemplo, una mano mal higienizada, o de persona a persona. O un fecalismo indirecto, cuando nosotros tenemos agua o alimentos que han sido contaminados con agua que digamos que contienen materia fecal, o por la vectorización a través de insectos como moscas o cucarachas. Otro mecanismo generador de esta es la geofagia, que es cuando nosotros consumimos frutas o verduras mal lavadas y que contienen tierra contaminada. Y por último, que no deja de ser importante, y es de lo que vamos a hablar, es cuando nosotros encontramos al parásito en el alimento que vamos a comer. ¿Por qué? Porque va a formar parte de su ciclo biológico. Esto no sucede, por ejemplo, con la carne vacuna y con la carne porcina. Bien. ¿Cómo podemos clasificar a estas parasitarias según su fase infectante? Nosotros, para mejor estudio y para desarrollarnos de una manera más práctica, nos vamos a dividir en tres grupos. En el primer grupo
la fase infectante del parásito se va a encontrar como parte obligatoria de su ciclo biológico en los alimentos de origen animal. ¿Sí? Por ejemplo, en la musculatura animal, que después va a ser ingerida por nosotros como un alimento. En el grupo 2, tiene la característica que la fase infectante de ese ciclo biológico del parásito, en vez de ser o que sea obligatoria en lo que va a ser un producto cárnico o en el músculo, ese ciclo biológico lo va a tener que cumplir obligatoriamente en plantas y verduras. Y en el grupo 3, la fase infectante de los parásitos presentes en el alimento van a estar allí como consecuencia de una contaminación, pero no va a cumplir ninguna parte en su ciclo biológico, sino que simplemente el alimento fue contaminado, ¿sí?, de alguna de estas formas. Ejemplos del grupo 1, los que vamos a desarrollar: teniasis, triquinelosis, anisakiasis. Un ejemplo del grupo 2, una fasciolasis. Un ejemplo del grupo 3, podemos hablar de giardiasis, hidratidosis, ascariasis. Entonces, tenemos un montón de trabajo por delante para poder conocer todas estas enfermedades. Bien, ahora sí, vamos a ir metiéndonos más de lleno en lo que vamos a hablar. Recordemos entonces la definición del grupo 1, que la fase infectante de estos parásitos se encuentra como parte obligatoria del ciclo en los alimentos de origen animal. ¿Qué enfermedades tenemos y habíamos nombrado? La teniasis, ¿sí? En el primer caso, el agente etiológico es la Taenia solium, que va a estar presente en la carne de cerdo, que va a estar infectada con su cisticerco, pero esa carne de cerdo, para que produzca la enfermedad, tiene que consumirse cruda o mal cocida. ¿Sí? Entonces, van a estar alimentos implicados que tengan estas características. También puede producirse una teniasis por otro agente etiológico, que es la Taenia saginata, en donde el alimento implicado va a ser la carne vacuna, que va a estar infectado con el Cysticercus bovis, también con la misma característica, con una carne mal cocida, ¿sí?, insuficientemente cocida o cruda. ¿Qué otras enfermedades pertenece a este grupo? Habíamos dicho la triquinelosis, su agente etiológico es la Trichinella spiralis, y los alimentos implicados en este caso va a ser la carne y embutidos de cerdo, también puede estar presente en carne de caballo y jabalí. Y por último tenemos aquí la anisakiasis, que es el estado larval de anisakis, el agente etiológico que produce la enfermedad. Y los alimentos implicados van a ser los peces marinos crudos, o que estén salados o ahumados de una forma insuficiente, o tratados con jugo de limón de una manera por ahí no correcta, que esto sucede por ahí cuando nosotros consumimos, o gente que consume sushi, ceviche, o el carpaccio. El carpaccio, por ejemplo, se puede hacer con carne cruda o con carne vacuna o de pescado crudo. Entonces, bueno, acá tenemos una de las enfermedades. Y acá les presento la protagonista de esta presentación. Hoy nos vamos a dedicar a las teniasis. Entonces, ¿qué tenemos en la imagen? Por un lado tenemos a la Taenia saginata, y a la Taenia solium acompañando a la izquierda, y qué importante conocer la morfología de estos parásitos en líneas generales, no entrando en tanto detalle, pero es importante conocerla para poder después diferenciar de qué enfermedad estamos tratando. Entonces, la Taenia saginata puede medir hasta 15 metros, y en su cabeza va a tener, o en su escolex, va a poseer 4 ventosas sin gancho. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar de la otra Taenia? Que además de tener las 4 ventosas, va a tener un rostelo que sí tiene ganchos, ¿sí? Que tiene ganchos. Todo esto le sirve para adherirse a nuestro intestino delgado cuando nosotros tenemos la teniasis. La Taenia solium es un poco más corta, puede llegar a medir 8 metros, y bueno, hay algunas características que me gustaría, no sé si ustedes ven ahí mi cursor. Sí, lo vemos. A ver, moverlo, ¿sí? Sí lo vemos. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, nosotros tenemos acá una Taenia adulta. Podemos ver que cada uno de estos segmentos se llaman proglótidos, y estos proglótidos grávidos, es decir, que son
capaces de liberar miles y miles de huevos, ¿sí? Se van desprendiendo, y acá ya les voy adelantando alguna parte del ciclo, ¿sí? Bien. ¿Por qué acá hablamos de teniasis y cisticercosis? La distribución de la cisticercosis está íntimamente relacionada con la teniasis humana, ¿sí? Hasta recién estuvimos hablando de teniasis, es decir, el desarrollo de ese parásito adulto en una persona. Pero vamos a ver qué relación hay con esto, que vamos a seguir hablando el resto del día también, con respecto a la cisticercosis. La teniasis, que es este ciclo en color rojo, que yo les marco acá, va a ser, es en realidad una infección intestinal producida por la forma adulta del parásito. La vía de infección para el hombre va a ser el consumo de cisticercos, que van a estar en la carne, como vimos recién. Pero en este ciclo, la persona, el humano, va a actuar como hospedador definitivo, ¿sí? De la forma adulta del parásito. ¿Cuál va a ser el hospedador intermediario? Va a ser el animal, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a tener es que el cerdo va a ingerir por vía oral el huevo, ¿sí? Lo va a ingerir, y como huésped intermediario va a desarrollar, ¿sí? La oncofera, y va a generar el cisticerco que después va a comer el humano. Entonces, cuando ingerimos alimentos con estas características, el quiste va a perder toda su envoltura en el tracto digestivo, con los jugos gástricos y las enzimas digestivas, y este metacestodo desenquistado se va a adherir a la pared del intestino delgado para desarrollar, con las ventosas que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, y va a desarrollar así hasta su forma adulta. Esa forma adulta es la que va a eliminar de manera automática, ¿sí?, esos proglótidos grávidos y sus huevos a través de la materia fecal, e incluso de manera instantánea. Esa materia fecal es la que va a contaminar el medio ambiente o las aguas, para después lleguen a través de las pasturas, ¿sí?, por ejemplo, al animal. ¿Qué pasa con este ciclo que nosotros tenemos acá? En el caso de la Taenia solium, es importante este ciclo que tenemos en azul, el de la cisticercosis. La cisticercosis es una infección tanto en humanos como en cerdos, ¿sí?, en donde la capa larvaria del cestodo, ¿sí?, es la que va a generar esa enfermedad, esta infección. Tenemos que recordar que estos huevos, una vez eliminados, son inmediatamente infecciosos. Es decir, que no requieren un tiempo que tienen que estar en el ambiente para generar la enfermedad, sino que inmediatamente que la persona lo ingiere, eso tiene la característica de que la enfermedad puede empezar a desarrollar. Entonces, el cerdo y el humano se va a infectar al ingerir los huevos o los proglótidos grávidos, ya sea, como dijimos hoy, por una ingestión de alimentos con agua contaminada con las heces, ¿sí?, o un fecalismo directo e indirecto, como estuvimos hablando en la diapositiva anterior. Por ejemplo, por un incorrecto lavado de manos, y que de esa forma lo podemos llevar al alimento o tocar una superficie de otra persona y generar así esta parte del ciclo. Una vez que la persona ingiere estos huevos, las oncóferas van a eclosionar en la pared, en el intestino, van a penetrar esa pared intestinal y van a circular por el torrente sanguíneo. Y acá es la importancia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos se van a depositar, ¿sí?, en los músculos, ¿sí?, o en los órganos que tienen una mayor cantidad de fluente sanguíneo, es decir, que la corriente sanguínea sea mayor. De ahí que después vamos a ver en qué lugares se van a inspeccionar o en qué lugares se van a alojar. Acá lo dice bien claro la diapositiva, que el cisticerco puede desarrollar en un tejido subcutáneo, vamos a ver algunas imágenes, en los ojos o en el cerebro, y de esta forma se genera la cisticercosis.
tenemos que tener en cuenta que este cisticerco se puede formar entre 60 a 70 días posterior a la ingesta del alimento contaminado por el parásito, en donde tuvo el parásito. Entonces después es muy difícil a veces hacer el rastreo de decir, bueno, a ver, justamente qué alimento a mí me generó esa enfermedad. Bueno, acá tenemos el ciclo de la cisticercosis un poco más gráfico, pero es como para redondear la diapositiva anterior, en donde la persona, por algunos hábitos inadecuados, puede defecar al aire libre en una situación de turismo, de camping, sin saber que tiene teniasis y va liberando los huevos. Hay dos opciones acá, como explicamos recién, a través de que un animal coma unas pasturas contaminadas con huevo y a partir de ahí se desarrolle la enfermedad como dijimos hoy y se completa el ciclo en que la persona consume estos alimentos, o también se dé por este contagio, como vemos gráficamente, hasta con un contacto mano a mano, y la persona va a desarrollar la cisticercosis, en este caso una imagen de neurocisticercosis, porque los cisticercos han desarrollado en el cerebro. Bien, no sé, Luciano, ¿dudas hasta acá? ¿Continuamos? Estamos muy bien, Belén, estamos muy bien, estamos a las 7:30 de la tarde, superadas las 120 personas, tengo muchos comentarios, tengo algunas preguntas que si querés después las repasamos del chat y las vamos dejando para el final, Sí. pero venimos muy bien, Belén, venimos muy bien y con mucha participación en el chat. En estos minutos que estuviste conversando se sumó gente de Paraguay, de Uruguay, así que bueno, seguimos muy bien, Belén. Seguimos escuchándote. Saludos a todos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los factores de riesgo que mantienen este ciclo activo. Este ciclo que vimos recién en estas dos diapositivas, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que este ciclo continúe? Por un lado podemos ver factores medioambientales. Estos factores medioambientales, ¿a qué están ligados? A que estos desarrollos van a estar favorecidos por un clima húmedo, por algunas características específicas del relieve, por temperaturas que facilitan el mantenimiento del oquiste infectante para que después el ganado pueda llegar hasta él. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estas características, es que en los meses de verano, el huevo o el proclópido grávido puede permanecer hasta 5 o 6 meses viable. Y en los meses de invierno puede permanecer a temperaturas debajo cero entre 2 a 3 semanas. Entonces, los factores ambientales cumplen un rol importante. ¿Qué otros factores podemos mencionar? Los factores socioeconómicos. Importante acá el tipo de sistema de producción agrícola. Esto generalmente se da en sistemas extensivos, en sistemas no industrializados. Cómo se realiza el pastoreo, con qué pasturas, tipo de cultivos, si son con pasturas naturales, que estén a disposición del ganado. Y por último, importantísimo a tener en cuenta para las medidas de prevención también, los factores socioculturales. ¿Qué pasa acá? Por un lado podemos hablar de los hábitos higiénicos. Dijimos hoy, aumentan las actividades de turismo en ciertas épocas del año y hay un fecalismo al aire libre asociado al camping, al turismo. Han cambiado los hábitos de consumo. Estas enfermedades se dan en personas que les gusta consumir algunos alimentos crudos o algunas comidas al paso que por ahí no estén suficientemente cocidas. Entonces, esos hábitos de consumo que por ahí en nuestras generaciones han aumentado, han generado algunas situaciones de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. También menciono acá lo que es la explotación familiar y que a veces hace que el ciclo se cierre en un pequeño contexto, en donde por ahí una familia tiene sus animales y que una persona del ambiente familiar tenga una teniasis y tengamos alguna salida de esas aguas residuales o alguna práctica incorrecta, que los mismos animales consumen, se contagian
y de esta manera después la persona que consume desde su faena vuelve a replicar este ciclo activo. También el tema muy importante, después lo vamos a ver, el tema del tratamiento de las aguas residuales. Bueno, sigamos. ¿Qué síntomas o características vamos a tener? En el caso de la teniasis, básicamente, en donde el humano era el hospedador definitivo, estas enfermedades van a cursar con dolor abdominal. Recuerden que el parásito puede tener hasta 15 metros, ¿sí? Puede cursar con náuseas, pérdida de apetito, diarrea o estreñimiento. Y para el caso de la cisticercosis, podemos tener síntomas o características clínicas de tipo oculares. Vemos acá una foto, en donde el cisticerco va a desarrollar, y con esto vamos a tener visión borrosa, alterada, incluso puede haber hasta un desprendimiento de retina, hinchazón en los ojos. Otros síntomas muy importantes, los neurológicos, que se da por la neurocisticercosis. Tenemos presencia de convulsiones, dolores de contracciones, confusiones, epilepsia, crisis convulsiva, pero en este caso nos puede llevar también a la muerte. Y los signos dermatológicos, o musculares, en cuando los nódulos, como vemos en la imagen de la derecha, se desarrollan en los músculos y pueden ser incluso visibles a simple vista o palpados, y generalmente se realiza la extracción. Se sienten los bultos debajo de la piel. Bien. No les mencioné que por ahí los lugares que generalmente se depositan estos nódulos son en el tronco y en las extremidades superiores. Bueno, vamos a empezar ahora con qué medidas, ya habiendo conocido al parásito, estuvimos hablando del ciclo, cuáles son los factores que influyen sobre este ciclo. Vamos a hablar ahora un poquito de qué medidas uno puede tener desde su profesión y qué cosas podemos hacer nosotros para que este ciclo no se perpetúe. Bueno, acá lo que podemos ver, y vamos a arrancar con las tareas de inspección veterinaria en frigoríficos. Como habíamos hablado, este parásito, que va a difundirse por el torrente sanguíneo, busca los músculos de mayor irrigación sanguínea. Son aquellos que van a tener también más movimiento. Entonces, en las tareas de inspección veterinaria, hay sectores que son de inspección obligatoria. Cabeza, lengua, la cabeza en este caso, por los músculos maceteros y pterigoides, la lengua, después vamos a ver el diafragma o la entraña como se lo conoce generalmente, y el corazón. Entonces, solamente a título informativo, porque ahora lo vamos a ver en un video, les recuerdo cuáles son, para que lo vean en las imágenes, porque vamos a ver que hay una inspección de ganglios. No viene al tema, pero les dejé unas imágenes para que recuerden los nombres de los ganglios a inspeccionar. Y si me interesa, yendo a este tema, la inspección de los músculos maceteros, los músculos masticatorios, y vean, acá tenemos algunas imágenes de cómo deben ser esos cortes. Siempre paralelos, bien pegados al hueso, y todo a lo largo del músculo. Vamos a ver al final del video la inspección de la lengua. Tengan en cuenta que siempre en una inspección lo primero es visualizar, palpar, y después ver si es necesario alguna incisión. En el caso de la lengua, se visualiza y se palpa, y solamente si es necesario se corta para determinar la presencia o no de un cisticerco. Así que bueno, los invito, si todo sale bien, a ver un video de esta inspección. Luciano, cualquier cosa vos me decís. Yo te voy diciendo, Belén, pero se escucha bien. Le estaba justo escribiendo en el chat que el audio se escucha bien, la imagen se ve bien, así que te dejo con el video. Muy bien, iniciamos. No hablo durante el video porque no quisiera que se corte, pero bueno, espero que lo puedan disfrutar.
Bien, Luciano, sí, ¿me sí, ven? sí. Sí, 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 bien, Belén, terminó el video y ya estamos viendo de vuelta tu presentación. Si la expandís, quedamos como antes del video. Así que, y quédate Muy bien. tranquila que quiero resaltar esto, la transmisión está saliendo bien. Si alguno tiene algún inconveniente en particular, lo invito a que salga del link y vuelva a ingresar el link, pero insisto en un dato objetivo, hay 123 personas conectadas en simultáneo, con lo cual la mayoría lo estamos escuchando correctamente. Si alguno tiene un inconveniente, no tengo problema, por privado me escriben al chat. Belén, todo tuyo. Te cuento que nos quedan 20 minutos, así que seguimos con tu presentación. Bueno, los créditos para toda esta parte de videos, ya de por sí quiero agradecer a todo el personal que trabaja conmigo en el establecimiento a mi cargo, así que los créditos de los videos y gran parte de las imágenes son para ellos, así que ojalá puedan haber estado conectados y van mis saludos. Bien, bueno, espero que hayan podido apreciar cómo es el corte de estos músculos, ¿sí? Y la inspección. Ahora vamos a seguir con inspección de corazón. Acá tenemos algunas imágenes en donde vamos a ver de forma, bueno, están enumerados, creo que se puede ver, en donde tenemos que tener en cuenta para que examinar un corazón, siempre también seguimos lo mismo, lo que dice nuestra reglamentación. Primero vamos a visualizar, vamos a palpar y después vamos a hacer los cortes. ¿Cuál es el objetivo? Que el corazón quede de forma expuesta para visualizar algún tipo de patología o parasitosis que nosotros estemos buscando. Entonces, se va a examinar la superficie interna y después, como vemos acá, se va a hacer un corte desde la base hasta el vértice a través de la aurícula, del ventrículo y del tabique interventricular e interauricular. ¿Sí? Entonces vemos cómo el corazón se va exponiendo y después le vamos a ir, vamos haciendo otros cortes para que en esta superficie de corte nos permita investigar qué es lo que nosotros tenemos. Es importante dejar una imagen de fácil inspección de los grandes vasos, de toda la musculatura. Entonces, si me permiten, vamos a ir a otro video de inspección. Bien. Ahí lo empezamos a escuchar, Belén. Perfecto. Bueno, estoy nuevamente con ustedes, sí. Sí. Total. Bueno, entonces ahí teníamos unas imágenes de cómo hacíamos esa inspección o cómo teníamos que tratar el corazón para poder hacerle la inspección veterinaria en un frigorífico. Ahora vamos a continuar con lo que generalmente denominamos entraña, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes. En el caso del diafragma, la entraña, como se lo llama comúnmente, se elimina este peritoneo, se hace la bajada de la entraña y se examina visualmente. Y se puede cortar en el caso de que sea necesario. ¿Está? Así que vamos a uno de los últimos videitos.
Muy bien. Continuamos. Muy bien, Belén. Bueno. Ahora les voy a mostrar, y hablábamos de algunas fotos que habíamos obtenido desde mi lugar de trabajo y otras que no. Pero bueno, la idea es mostrarle qué hallazgo nosotros podemos encontrar en el frigorífico después de realizar esas inspecciones que estuvimos viendo. En la primera foto, a la izquierda es un cerdo donde podemos ver el cisticerco. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el animal vivo no va a presentar una sintomatología que nosotros podamos ver en un examen antemortem. Este es el caso, pero en sí el animal, cuando descienda para esperar en los corrales, no va a tener una sintomatología antemortem. Entonces es importantísimo ese control postmortem que se realiza en el frigorífico. Acá vemos una lengua de vacuno que, bueno, fue un animal que tenía una infestación masiva, así que en realidad aprovechamos para buscar en otros cortes. Yo solamente acá les voy a mostrar a ustedes de los cortes que más llaman, o sea, que hacen a la inspección obligatoria, pero hemos encontrado en el lomo, en el cuarto trasero, en el cogote. Entonces, digamos, estos músculos son de inspección obligatoria porque se considera que van a encontrarse así ahí en una mayor cantidad, en un mayor número que en otros músculos. Pero no quiere decir que en los otros músculos no se encuentren. Entonces es importantísimo la detección en estos lugares de inspección. Y bueno, acá en este caso podemos ver, no sé si ven mi cursor, cómo están los cisticercos. ¿Qué tipo de lesiones nosotros vamos a encontrar? Nosotros podemos encontrar de diferentes tipos. Puede haber lesiones que son blancas, muy pequeñitas, y que van a depender, estas lesiones que yo les menciono, del tiempo de infección, después de la infección, desde el momento que se infectó el animal, cómo va a ir desarrollando. Si esta infección ocurrió cerca de las 2 o 3 semanas, este cisticerco tiene 2 o 3 semanas después de la infección, generalmente van a ser de tipo blancas y bien pequeñitas. Si ya pasaron entre 6 y 15 semanas, pueden llegar a ser claros y transparentes. ¿Sí? Este es un músculo macetero. ¿Sí? Y acá tenemos algunos, como vemos ahora, que después de 15 semanas van a estar opacos o más perlados. Y en infecciones que sean de más de un año, se comienzan a calcificar. ¿Sí? Y también se produce como una degeneración muscular. Entonces, qué importante conocer todas las lesiones, porque pueden variar, pero estamos hablando siempre de la misma enfermedad, ¿sí? De la cisticercosis. Vamos a ir pasando otras imágenes, ¿sí? Acá tenemos un corazón. Fíjense, en cada uno de esos puntitos blancos son cisticercos, estamos hablando también de una infestación masiva. Acá estamos viendo imágenes de la entraña. Agradezco a mi equipo que colaboró con esta detección y con las imágenes. ¿Sí? Fíjense los cisticercos que podemos ver lo que vamos a encontrar en la superficie, como veíamos en el video, y que incluso si nosotros cortamos esa entraña, cómo se ven en la parte interna del músculo. Entonces están los que vamos a ver a simple vista y los que van a desarrollar bien dentro de la fibra muscular. Acá tenemos otras imágenes. Podemos ver cómo se desarrollan. Esta es una imagen que tomé de internet, tenemos la fuente ahí. Y bueno, algo que es importante tener en cuenta también, ¿qué normativa vigente tenemos a nivel nacional para estas cosas? En el caso de esta actividad, tenemos como normativa la resolución SENASA 520 del 2016, y también el decreto 4238 del año 68, que en su capítulo de postmortem describe cómo se realiza este procedimiento y qué acciones tomar. Haciendo un resumen de estas dos normativas, que ustedes las pueden encontrar por Infolet, tenemos que tener en cuenta
que en el caso de que nosotros encontremos reses con infestación masiva, o atacada con Cysticercus bovis, y ya la carne se encuentre descolorida o acuosa, va sí o sí, el destino de esto es digestor. No tiene ningún otro destino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de infestación masiva? Que nosotros tenemos lugares de inspección veterinaria de tipo de rutina, como las que vimos recién, y otras que pueden ser de inspección complementaria. Por ejemplo, músculos del cuarto trasero delantero, el gracilis o el tríceps, en donde nosotros podemos hacer algún otro tipo de inspección para después tomar una decisión. ¿Qué es lo que nos dice el decreto? Que 2 sitios de inspección, presencia de cisticercosis, en 2 sitios de inspección de rutina y 2 sitios de inspección complementaria, significa que tenemos una infestación masiva y que esas reses van a ir a decomiso. Y lo mismo si encontramos en 2 sitios de inspección de rutina con 2 o más quistes presentes en un área de 10 centímetros cuadrados. Entonces, estas cuestiones son importantes a tener en cuenta porque ahí las decisiones van a cambiar. ¿Qué pasa cuando no se da esta situación, que si no es una infestación mucho más leve? Nosotros ahí vamos a tener la posibilidad, como nos dice la documentación, de someter a las medias reses a la acción del frío a 10 grados bajo cero durante 10 días. Estamos hablando de medias reses porque ahora vamos a hacer en la última opción, en el último ítem, la diferencia con un producto terminal. En el caso de la grasa, puede ser liberada para consumo interno, pero tenemos que tener en cuenta que se debe fundir como mínimo a 60 grados. Y las vísceras pueden ser liberadas a consumo interno sin ningún otro tipo de tratamiento, pero no, obviamente, estos lugares en donde puede haber una infestación, corazón, lengua, el pulmón, la región muscular del esófago, ¿sí? Esto obviamente que se descarta. Lo mismo con las partes parasitadas de la media res que deben eliminar. La resolución 520 del año 2016 nos permite hacer una salvedad a esto para no tener que congelar o someter a la media res y afectar sus características organolépticas, sobre todo de textura, y no someterla a esa acción del frío a la media res. Sino lo que se permite es que esas medias reses identificadas y que van a ir a cámara de forma identificada y con un precinto específico, entren en su momento a un turno de despostada, en el último turno, y que esas medias reses se cuarteen, se desposten, se coloquen los cuartos correspondientes en su envase primario, en su envase secundario, y después van a ir a un lugar específico, a un túnel o a un depósito de congelado, a 10 grados bajo cero durante un plazo no menor a 20 días. Como vemos acá en la imagen, lo que nosotros podemos hacer para que esto, obviamente, no se pierda la trazabilidad, es decir, que no se mezclen con otras cajas que estén aptas para la liberación, es tener una jaula en donde permanezca este producto precintado o con algún candado hasta el momento de su liberación al mercado interno. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar por último, espero que les haya quedado claro la parte anterior, y vamos a ir hablando un poco de las medidas preventivas y de control para este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos de origen parasitario. Bueno, qué importante es las intervenciones apropiadas de salud pública, en donde se genere el concepto de lo que nosotros mencionamos como una salud. Es decir, un enfoque que permita integrar la salud humana, la salud veterinaria, el medio ambiente y también, como leí en alguna bibliografía, la salud vegetal. ¿Por qué? Porque de esta manera, promoviendo acciones coordinadas de participación activa entre todos los diferentes actores que estuvimos viendo desde la cadena, en todo lo que va de la cadena agroalimentaria, es decir, del campo hasta la mesa, porque acá participa también la persona que va a elaborar, que va a cocinar y a consumir ese alimento.
qué importante sería que todos los partícipes de esta cadena estén y formen parte de una conciencia activa en este tipo de enfermedades, ¿sí? En el sistema de vigilancia epidemiológica es fundamental. Entonces, ¿qué conceptos principales tomamos de esto? Por un lado, la educación sanitaria. La educación a la comunidad. La comunidad, el consumidor, debe saber cuál es el ciclo, qué características tiene el parásito. Lo que vimos al principio de la charla, todas las personas deberían conocerlo para poder así tener sus propias herramientas de prevención. Saber cómo se transmite, que se transmite por una carne cruda o mal cocida, insuficientemente cocida, ¿sí? Saber que hay acciones de prevención y cómo efectuarlas. Ahora vamos a verlo. Qué importante es la identificación y el tratamiento de los casos con teniasis. Es decir, que cuando hay un caso de teniasis con una persona que tenga teniasis, ir y tratar de ir a buscar el origen de eso para ir a tratar a la persona y ver de dónde pueden haber provenido esos animales. La correcta y la mejor inspección de las carnes en el frigorífico y del procesamiento de los productos cárnicos. Hay estudios que demuestran que hay una sensibilidad en la inspección de rutina. ¿En qué va a variar? En la cantidad de los cisticercos que tenga el animal que yo voy a estar inspeccionando, pero también en la sensibilidad del inspector veterinario. Entonces, es fundamental que el inspector veterinario esté capacitado en cómo buscar estos cisticercos, como para hacer referencia a lo que estamos hablando, pero así también como otros restos de enfermedades. Bueno, estábamos hablando entonces de la inspección veterinaria, qué tan importante es, pero también cómo depende de esas sensibilidades del inspector, ¿sí? Y también que está afectado el número de quistes que nosotros podemos tener. Y después tenemos que tener en cuenta, como veíamos acá arriba, las mejores del saneamiento. Es decir, qué importante el tratamiento de las aguas residuales, la protección del agua potable y de las zonas de pastoreo, ¿bien? Y el tratamiento de esas personas, como habíamos visto anteriormente, que han contraído la parasitosis. Y esto está relacionado también a la mejora en la cría de animales. Y por último, ¿qué medidas de prevención nosotros debemos tener en el hogar? Habíamos dicho que es fundamental el tratamiento térmico del alimento, que la bibliografía puede variar un poco para cortes enteros o para carne picada, pero bueno, la idea es que uno siempre dice la eliminación de esos jugos rosados, y que bueno, que en realidad es que uno mide en el centro de la pieza, se calcula y se dice que tiene que llegar a 70, 72 grados en el caso de la carne picada, pero bueno, uno no va a tener un termómetro, pero sí saber que cuando ya no salen esos jugos rosados, uno puede decir que ha llegado a este punto. La persona debe saber de que es fundamental lavarse las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño, posteriormente a un cambio de pañales y antes de manipular alimentos, ¿sí? Y fundamental también, cuando nosotros vamos a comprar algo, saber que ese alimento tiene un origen seguro. Es decir, que si nosotros vamos a consumir algo que sabemos que fue faenado en un establecimiento en donde hay un control, no es lo mismo, no es la misma la posibilidad o el riesgo que nosotros tenemos si consumimos un alimento que no sabemos de cuál es su origen. Así que bueno, yo con esto ya me despido. En realidad les agradezco a todos y espero que, bueno, que haya sido de utilidad y dentro de este tiempo que tenemos para la charla hayamos podido recordar algunos temas y tenerlos en cuenta algunos conceptos. Bien, Belén, claro que sí, clarísima tu presentación, clarísima la exposición, cumplimiento de los tiempos, tengo muchos comentarios, son las 8 de la noche, les recuerdo que estuvimos escuchando a Belén Chiaffino, quien es representante o referente de la regional SENASA La Pampa San Luis, también docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa,
Y bueno, Belén, tengo varias preguntas. Estás participando de este ciclo que organizan la FEBA y la Facultad de Veterinaria de La Pampa. Tengo varias preguntas. También lo voy a invitar lentamente a que se sume también el presidente de la FEBA, Héctor Termín. Una de las preguntas que tengo, Belén, tiene que ver con el tratamiento en las personas. Ahí empezaban, en algún momento lo mencionaste. ¿Qué nos podés decir en cuanto a este tema en particular? Bueno, acá está la ironía del caso. Obviamente que esto lo dejo para los médicos, ¿no? Pero me atrevo a decir y a reproducir lo que dice la bibliografía, que los antiparasitarios utilizados con esto en combinación con antiinflamatorios, en realidad el costo que tiene es muy bajo. Digamos, el antiparasitario de referencia es el praziquantel, pero también se utiliza el albendazol, que tiene un costo económico mucho menor. Entonces, es fundamental que, conocida la persona y diagnosticada con teniasis, es muy sencillo realizar un tratamiento con estos fármacos que no están al alcance de la mano. También la niclosamida, he leído que es un fármaco también de opción. Bien, Belén, buenísima la respuesta. Después tengo preguntas respecto cuando vos mencionabas el impacto de todas estas enfermedades, empezaban a aparecer preguntas respecto de si hay suficientes campañas de concientización respecto de estos temas, tanto a nivel provincial como nacional. ¿Cómo ves vos ese tema? Bueno, yo voy a dar un poco mi opinión personal y creo que la vamos a compartir. ¿Cuántas veces hemos prendido la tele o una radio y hemos hablado de este tema? Por ejemplo, de cisticercosis o teniasis. Por ahí no mucho. Sí, me parece que hay campañas excelentes, como el caso de la triquinelosis, que hay, sobre todo en esta época del año, hay un trabajo muy bueno para prevención. Me parece que estas campañas deben surgir desde un trabajo interinstitucional, en donde epidemiología, y vamos a suponer el SENASA, si se detecta un caso, estén en contacto, que estén presentes y haya una comunicación fluida, y me parece que a partir de este tipo de actividades se pueden realizar las campañas necesarias para por ahí algunas parasitosis de que no, digamos, no se toquen con frecuencia. Bien, Belén, clarísimo. Y también te pregunto por si hay algún otro método de detección, además del que se realiza en la faena. ¿No? Está muy concentrado ahí el tema, pero ¿hay algún otro método de detección? Sí, nos pasa que bueno, como decíamos recién, el tema de la detección en el frigorífico es fundamental, pero bueno, puede estar sujeto al inspector o a la cantidad de parásitos. Hay un método, la prueba de ELISA, para la detección de coproantígenos o para pruebas serológicas, que también se utiliza. Lo que pasa es que es muy complicado realizar estas pruebas, obviamente, en esta etapa, en donde se reciben de tantos animales, que bueno, estas pruebas de ELISA tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad también altísima, del 90 y pico, pero lo que ellos indican en realidad es la presencia o el contacto del animal con el parásito, que no quiere decir que lo tengan en el momento. Así que bueno, en realidad, quizás el día de mañana se desarrolle, se encuentre algo que permita de que por ahí no se pase nada de esto, que no haya un riesgo. Y también estuve investigando sobre la técnica de PCR, que en el caso de que en el hombre una teniasis, también para tener en cuenta al hospedador definitivo, se puede hacer una técnica de PCR para determinar cuál de los dos parásitos es el que afecta a su salud. Bien, Belén, te van llegando varias preguntas también al chat. Mientras tanto, quizás para que vos tengas unos minutos para repasarlas, lo voy a invitar a Héctor Termín, al presidente de la Federación Veterinaria Argentina. Bueno, Héctor, ¿cómo estás viendo este tema y, digamos, cómo evaluás lo que acabamos de escuchar de Belén? ¿Tenés alguna pregunta? Bueno, mira, realmente yo creo que ha sido brillante, ha sido excelente la exposición de Belén. De más está decir lo que estamos viendo a través del chat, la repercusión que han tenido sus palabras.
Lamento muchísimo todo lo que ha ocurrido. Estas personas que se entrometen en estos tipos de webinar ya no es la primera vez que ocurre. Creo que vamos a tener que tomar alguna medida para ver si podemos zafar de estos hackers o de alguna manera se podrían evitar, no sé. Pero eso no empaña lo que ha sido la disertación. Felicitaciones, y yo creo que no has hecho más que engrandecer este ciclo de charlas que venimos dando desde la FEBA y la Facultad de Veterinaria. Así que muchas gracias, Belén, y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes y bueno, y a todos los que han compartido esta charla. La verdad que estoy muy contenta con la audiencia, con las preguntas muy interesantes, han complementado la exposición, así que bueno, agradecida a ustedes. Bueno, muy bien, entonces les vamos a dar, nos vamos con más de 100 personas mirándonos, así que es un buen momento para saludarlos a todos, recordarles que todos estos materiales van a estar disponibles en la página web de la Federación Veterinaria Argentina, que es www.federacionveterinaria.com.ar, también en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, y bueno, como ya están también todas las otras conferencias que forman parte de este ciclo de charlas, de conferencias sobre ciencias veterinarias. Así que bueno, mi nombre es Luciano Aba, un placer como siempre acompañarlos, difundiendo todo este tipo de conocimientos a otros países, pero fundamentalmente en muchas provincias de la Argentina. Así que sin más, Héctor, Belén, me despido, los despido a todos, cuídense mucho, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde. ¿Sí? Hasta luego.